Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy su profesor Cristian Mendoza y como persona desarrollamos los cursos de historia. Como tú estás viendo en pantallita, vamos a hacer nada menos que historia del Perú, ¿ya? Para los chicos de nivel 3 y este tema es nada menos que el tercer debate doctrinario. Es sobre todo un tema para ver cómo pensaba el intelectual de ese entonces y qué pensaban acerca de las personas en el Perú. Y te vas a dar con muchas sorpresas de cómo en ese entonces tenían una imagen, un concepto de los peruanos. Había peruanos de primera categoría, segunda categoría, según vamos a ver. Así que comencemos con nuestro tema el día de hoy. Miren, acá está bien estructuradito. La siguiente es la práctica, porque nuestra tramita es básicamente cómo pensaban en ese entonces, ¿ya? Los intelectuales. Cuando dice tercer debate doctrinario, ¿ya? Estamos viendo nada menos que de cómo, ¿no?, va a ser la posición de los intelectuales sobre los peruanos. No te olvides, el primer debate doctrinario, ¿te acuerdas? Fue nada menos que entre los monarquistas y los republicanos. ¿Te acuerdas? Unos defendían a San Martín, otros no. El segundo debate doctrinario era nada menos que de los autoritarios y los liberales, ¿no? Que promovían que un poder del Estado fuese más que el otro, ¿ya? Entonces, ahora también miren, ¿ven? El tercer debate doctrinario va a ser entre dos facciones, entre los liberales y los conservadores, ¿ya? ¿A quiénes se llamaba liberales? ¿Cuáles fueron sus ideas? ¿Cuáles fueron sus posiciones? Ahí vamos a ver. Representantes: Pedro Gálvez, Benito Lazo y otros. Mira acá, tú has escuchado de estos diarios, hasta el día de hoy existen, ¿cierto? ¿Ya? Miren, ¿qué fue el diario que difundió las ideas de los liberales? El Correo. ¿Cuál fue el centro de difusión? El Colegio Guadalupe. ¿Y qué es lo que defienden los liberales? La idea nada menos que de la soberanía popular. Eso es lo más importante. ¿Y qué cosa es la soberanía popular? ¿Correcto? Porque de eso trata nada menos que nuestro tema. A ver, vamos acá. Escribimos acá. Soberanía popular. ¿Ya? Muy bien. Los liberales obviamente son contrarios nada menos que a los conservadores. ¿Ya? Ahí está, como representantes Pedro Gálvez, que era un eclesiástico, ¿no? Francisco de Paula González Vigil, ¿no? Y bueno, ahí está nada menos que el centro de donde se imparte esto en el Colegio Guadalupe, ¿no? Muy bien. Sostenía, ya, que la soberanía popular está por encima de cualquier otra cosa, ¿ya? Esto está encima de cualquier otra cosa. Otra cosa. Es lo que plantean ellos, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Eh, Señalaba, ¿ya?, que la soberanía popular, chicos, acá está mi idea principal, ¿ah? Defendía que el sufragio, ¿ya?, el voto, el voto para los indios. Así nos llamaban ellos, ¿no? Indios. Bueno, es un término muy polémico, pero así se referencia a nosotros. Dice, todos los indios, sepan leer o escribir, tienen derecho al voto, tienen derecho a sufragar, de expresar su opinión. Pero ¿qué decían los conservadores? Pero ¿por qué van a ofrecer si ellos no son personas cultas? No saben leer y escribir. Pero, oye, pero no es culpa de ellos. Pero ellos piensan, razonan. Quizás no saben leer y escribir, pero sí emiten una opinión. Tienen la capacidad de decidir.
Entonces, esto promueven los liberales, el voto para todos los indios sin ningún tipo de discriminación. ¿Correcto? ¿Ya? Y también la defensa de los derechos frente al papado. Defensa de los derechos frente al papado. Oye, es decir, los liberales promueven un Estado laico, un Estado donde no intervenga la Iglesia, ¿no? Oye, la Iglesia no tiene por qué intervenir, su derecho divino acá no interviene. El Estado debe proteger los derechos de la persona, ¿ya? Porque la Iglesia también tiene sus propias diferencias. Entonces, esta era la soberanía nada menos que popular, chicos. ¿Ah? Poner un alto a la Iglesia, frenar a la Iglesia y nada menos que dar el derecho a los indios. ¿Ah? Sobre todo Gálvez, Pedro Gálvez, él promueve el voto, ¿no? El voto para todos, el voto universal. ¿Correcto? ¿Ya? Acá hay otro representante de los liberales es Francisco de Paula González Vigil. Francisco de Paula González Vigil. ¿Ya? Tacneño, correcto, diputado, y era contrario, era un opositor a Bolívar, porque también Bolívar tenía cierto desprecio al indio, porque él restituyó el tributo indígena y más adelante se opuso a Andrés de Santa Cruz. ¿Ya? Muy bien, González Vigil era político, era teólogo, fue contrario a la dogma de Inmaculada Concepción, negó la potestad del Papa, defendió los derechos de los gobiernos y de los obispos, predicó el pacifismo, la alianza, y fue contrario de los jesuitas, ¿no? Partidario de la tolerancia y de la libertad de cultos, ¿no? Serán los liberales, pues, serán los que pensaban a favor del pueblo, del indio. Ahora pasamos a otro aspecto, que quizás algunos comparten, que son los conservadores, sobre todo Bartolomé Herrera. Si los liberales difundían sus ideas en el Colegio Guadalupe, hasta el Colegio Guadalupe, los conservadores en el Convictorio de San Carlos, donde Bartolomé Herrera justamente fue rector. Los liberales, ¿dónde difundían sus ideas? En el comercio. Los conservadores, mejor dicho, los liberales en el correo y los conservadores en el comercio. ¿Y qué defendían ellos? La soberanía de la inteligencia. De la inteligencia. ¿Y de qué trataba la teoría de la inteligencia? ¿De qué trataba esta teoría? ¿Qué proponían ellos? A diferencia de los liberales. Varias cosas, ¿ah? Ya, listo, muy bien. Los conservadores tenían como importante representante a Bartolomé Herrera. Él es Bartolomé Herrera. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Donde expuso 2 sermones, ¿no? Teólogo, ¿no? Defensor de la Iglesia Católica, que sirvieron de base ideológica porque era un tipo conservador, ¿no? Miren, a pesar que él tenía un origen humilde, ¿ya? Él dedicó justamente sus estudios a cada vez a superarse. Y el pensamiento de Bartolomé Herrera, ¿no? Tenía una interpretación providencialista de la historia, ¿no? O sea, solamente quería saber lo que él, según él, era importante que solamente se debían integrar los intelectuales. ¿Ah? Y él habla de una teoría sobre el origen de la autoridad y las jerarquías sociales. De acuerdo a la tesis de Herrera,
cada época, cada personaje de la historia peruana tenía un papel distinto fijado por la providencia. ¿Ah? Entonces, él nos habla nada menos que de la tesis, de la tesis de la providencia. Y los conservadores justamente hablaban o difundían, discutían acerca de esa tesis, ¿no? Donde dicen, ¿no? Donde cada peruano, cada época y cada personaje tenía un papel importante, ¿no? Dicen, ¿no? Cada personaje, el personaje, correcto, ¿ya? Y la época, tenían un destino, ¿ah? Tienen un destino. Así que el hombre en su momento tuvo un destino. El Inca en su momento tenía que unificar y civilizar. Cuando vinieron los españoles, en su momento tuvieron que evangelizarnos. ¿Ve? Entonces, ese era el pensamiento, pues, de Bartolomé Herrera. ¿Correcto? ¿Ya? Bien. En cuanto a su soberanía de la inteligencia, dijo, no, oye, la soberanía no viene del pueblo. Cosa que rechazaban los otros, ¿no? Que la soberanía sí venía del pueblo, del indio. ¿No? Sino que la soberanía dice, oye, la soberanía popular es una falsedad. Miren lo que decía Bartolomé Herrera, miren esa. Dice, el pueblo, dice, claro, dice, no tiene derecho ni la capacidad de hacer leyes. No tiene, no tiene la capacidad ni el derecho de elaborar leyes. No pueden gobernar, el pueblo no puede gobernar, no puede delegar esa función, no pueden hacer ellas. ¿Ah? ¿Ve? Dice, ¿y entonces quiénes? Dice, las leyes son principios eternos, fundados en la naturaleza de las cosas. El derecho de dictar leyes naturales provenientes de la razón, como el don divino, corresponde a los más inteligentes. Dice, ¿no? Solo los inteligentes gobiernan, dirigen. Solamente una clase preparada, una aristocracia preparada, son los únicos que pueden gobernar, según Bartolomé Herrera, fíjate tú. ¿Ya? Bien, este pensamiento conservador ya estuvo vigente, ya tuvo defensores, ya como la iglesia, ya, y también dentro del ejército, el general Vivanco también estaba muy de parte de este pensamiento. Así era el tercer debate doctrinario, chicos. Liberales, el poder viene del pueblo, el indio debe votar. En cambio, para los conservadores, como Bartolomé Herrera, no. Listo. Práctica. Defendían la tesis de la soberanía de la inteligencia. Para ellos solamente los inteligentes, ¿quiénes? Los conservadores. 2. Dentro de su pensamiento sostuvo la participación del pueblo en el poder. La participación del pueblo en el poder. ¿Quiénes? Los liberales. ¿Quién? Pedro Gálvez. Fue el principal centro de difusión de ideología liberal. El Colegio Guadalupe. En el Convictorio de San Carlos eran los otros, los conservadores. Principal defensor del sufragio de los indígenas. Miren, acá está. ¿Quién? Pedro Gálvez. ¿Dónde está acá? Pedro Gálvez. No es un representante del... Sí. Otra vez. Es
Pedro Gálvez o José Gálvez? Es Pedro Gálvez, no José Gálvez, ¿ah? No es, pues, no es. Ahí está, quiere confundir, ¿ah? 6. Inicio del debate doctrinario en 2 sermones que sirvieron de base para la formación Herrera, por Bartolomé Herrera. Organizó una escuela política en el colegio de Guadalupe. Ah, ya. Este es de los liberales. ¿Y a quién tenemos ahí? Nada menos que a Pedro Gálvez, ¿no? Pedro Gálvez con Bartolomé Herrera constantemente se enfrentaron, ¿no? Diputado del Congreso que supuso Bolívar, nota, Francisco de Paula González Vigil. 9. Se opuso al regreso de los jesuitas y fue partidario de la tolerancia y de la libertad de cultos. ¿Ah? Francisco de Paula González Vigil, ahí está. Uno de los principales puntos del debate entre Pedro Gálvez y Bartolomé Herrera era justamente, defensa de los derechos del Estado frente al papado, no, de frente, no. Está acá, defensa de los derechos del Estado frente al papado. Mientras Pedro Gálvez pedía soberanía, la no intervención del Estado, el Estado defiende, mejor dicho, los derechos frente a la Iglesia. El otro, Bartolomé Herrera, pensaba que el derecho surgía de la naturaleza. Y la naturaleza para él era, dice, el don divino. ¿Ah? Ahí está, chicos, nuestro tema. Nos vemos el día de nuestra asesoría.